lluvia y mal tiempo, tenemos las compensaciones que siempre da la vida. Está con nosotros Juan José Sebrelli. Yo he pensado que esta Casa de la Cultura, este galpón refaccionado, a través de las palabras y de la música que lo ha poblado, ha adquirido una manera distinta de comunicarse, ya no con las mesas y las sillas, sino con un ámbito denso, expectante, en el que va a hablar hoy Juan José Sebrelli. Sebrelli es de aquellas personalidades que se han abierto paso a través de una disciplina, de una pasión, empujando la niebla que lo rodeaba, nos rodeaba, para hacer identidad, presencia, dolorida palabra. Sebrelli caminó y camina para una identificación cada vez más clara y más potente. Es el que está, es el que escribe, es el que sufre, el periodista, el ensayista, el filósofo, el maestro de las grandes cátedras, el perseguido, el negado por una sociedad de una pacatería infame, el lúcido y tenaz detractor de las oscuridades cotidianas, el que habla a través de todos los que de alguna manera lo estaban esperando. Es el Sebrelli que quisimos traer y el que ha llegado a nuestra casa. Recibámoslo con alegría, que es la forma más alta de calificar a un amigo que trae con él sabiduría y belleza. Muchas gracias por intentarlo. Bueno, agradezco a mi anfitriona, con quien ya nos une algunas relaciones amistosas a través de los escritores comunes que le hemos leído, y bueno, y a la Casa de la Cultura, gracias a la cual he tenido el gusto de estar en esta ciudad. Bueno, el tema que me he propuesto es tan enorme, tan vasto, que apenas si podemos rozarlo. ¿Qué es la Argentina de hoy? ¿Hacia dónde va? Yo siempre considero de que no podemos comprender el presente sin hacer una retrospección histórica. Hay ya un lugar común que dicen, bueno, para saber a dónde vamos deberemos saber de dónde venimos, pero es una realidad. Tenemos que hacer una retrospección en el tiempo, ¿no? Por lo menos en el siglo, la buena parte del siglo XX, sin el cual no podemos entender este siglo XXI tan turbulento. Y por otro lado también necesitamos ubicar al país en el espacio, es decir, en el mundo. No podemos desligarnos de lo que pasa en el mundo. Durante muchos años es una vieja costumbre argentina el vivir mirándonos, como se dice vulgarmente, mirándonos el ombligo. Es decir, creer que el mundo giraba alrededor nuestro. Y no es así. Debemos aprender que nosotros giramos alrededor del mundo. Bueno, con respecto al pasado, hay dos enigmas en la Argentina del siglo XIX y primera parte del XX. La Argentina, en el siglo hasta las últimas décadas del siglo XIX, era un país totalmente pobre, sin ninguna relevancia, y de pronto surge en la década del 80 del siglo XIX un gran boom, a tal punto que se convierte en uno de los países más prósperos, más ricos del mundo, no de América Latina, sino del mundo. Eso fue realmente el milagro argentino. Y después se dio, a partir de mediados del siglo XX y sobre todo a fines del siglo XX, y sigue arrastrándose en el siglo XXI, se dio como un milagro al revés.
una decadencia, primero lenta del país y después cada vez más veloz, ¿no? A tal punto, esto se convirtió casi en un enigma que figura en los manuales de economía, el fenómeno argentino, que es uno de los pocos casos en el mundo de un país que era tan próspero y lo más importante, y que de pronto decaiga en esa forma. Estos son dos enigmas fundamentales que habría que contestar. Muy rápidamente, el tema es un tema político y es un tema económico. Básicamente, la decadencia viene por el aspecto económico, es decir, la gran prosperidad surge a raíz de algunas innovaciones, de los cambios tecnológicos, por ejemplo, la aparición del la construcción de los ferrocarriles, el barco a vapor, que permitió a la industria agropecuaria convertirse en una de las industrias principales del mundo. Y después una generación de hombres ilustres, ¿no? La llamada generación del 80, donde está Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Roca, que tenían una visión muy moderna del país y que lo llevaron a la gran prosperidad. Básicamente la educación del pueblo, básicamente la educación del pueblo, que había sido la obsesión de Sarmiento. Y bueno, y la decadencia, que podríamos marcarla a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, viene porque el modelo económico, que era el modelo agroexportador, se agota porque los precios en el mercado mundial de los productos agropecuarios bajan y suben los productos industriales. Ahí se agota, ¿no? Ahí se agota. Y en el aspecto político, porque una democracia que se había empezado a instrumentar en 1916 con las primeras elecciones, dura apenas 15 años, 16, 15 y 6 años, porque rápidamente se da el golpe, en 1930 se da el primer golpe militar, y a partir de entonces entra primero una fase de una semidemocracia basada en el fraude electoral, y después, a partir del 43 y hasta el 83, 40 años de gobiernos militares. Aún los gobiernos civiles estaban controlados por el ejército y de gran influencia también de la Iglesia. Es decir, que no hubo prácticamente, ese es el motivo fundamental de esa gran decadencia. Bien, está el fenómeno, surge el fenómeno del populismo, que es protagónico, ¿no? de todos estos episodios. En realidad hubo tres partidos políticos, podemos llamarlo, que gobernaron todo el siglo XX, toda esa parte de decadencia de la Argentina, que son el partido militar, que gobierna a través de golpes militares y de dictaduras, que afortunadamente parece que ha sido dejado de lado, esperemos que para siempre. Y después está el radicalismo y el peronismo, que son los dos partidos mayoritarios. De los tres, el que más tiempo gobernó fue el peronismo, más aún que los militares, y el que menos gobernó fue el radicalismo. Así que un poco la responsabilidad van en ese orden. El populismo, que va a ser el protagónico de todo este periodo, es decir, dicho en términos, el populismo es un fenómeno de distintos países, no es exclusivamente argentino. En la Argentina se encarna en el peronismo. El populismo trata de responder, encontrar una solución a los dos problemas. Por un lado, la crisis económica, por los motivos que dijimos, y por otro lado la crisis política. Pero contesta mal. A la crisis económica contesta con un tipo de modelo económico, que es el modelo populista, con la
explotación del campo se utiliza en subsidios en una industria totalmente ineficiente, carente de toda capacidad exportadora y que termina, bueno, viviendo exclusivamente de los subsidios del Estado. Eso era algo que estaba destinado al fracaso y realmente lo que trae es déficit fiscal, trae inflación, ese fantasma de la inflación. Y la respuesta que le da al problema político, que surge con el golpe del 30 y después del 43, le da también la solución era realmente crear un sistema de partidos democráticos, y en lugar de eso el populismo crea una especie de un engendro político que en sociología se ha dado en llamar el cesarismo plebiscitado, que es una especie de régimen autoritario apoyado por las masas, ¿no? Votado, elegido por las masas y apoyado por las masas. Es un sistema sui generis, diríamos. Eso es un poco las motivaciones de él. Bien, este sistema, el populismo domina prácticamente el país desde el 43 hasta el 83. En el 83 se produce un giro de 180 grados realmente y por primera vez, yo diría que por primera vez, hay una auténtica democracia en el 83, un fenómeno insólito, inédito. Ahora bien, lamentablemente esta democracia empieza a fallar. La gran expectativa que se tuvo, la gran alegría, el gran entusiasmo de los primeros años del alfonsinismo, empiezan a fallar por un lado, básicamente por el lado económico. No obstante, lo cual, bueno, el gobierno de Alfonsín hizo una verdadera revolución política al enjuiciar por primera vez en la Argentina y aún en el mundo, nunca hubo un caso igual, ni en España ni en ninguna parte, el enjuiciar a las juntas militares. Eso fue fundamental porque gracias a eso es que no hubo más golpes militares. Y en segundo término se propuso, pero ya de un poco demasiado tarde, el fin de la economía populista. Él lo dijo en Alfonsín, ese famoso discurso del Parque Norte, donde proclamó. Pero era un poco tarde y además las condiciones del mercado mundial no eran favorables. Es decir, que ahí empieza ya la primera falencia. No logró rehacerse un verdadero, me refiero a la democracia, dejando de lado los tres gobiernos o cuatro que gobernaron, no logró restablecerse o instaurarse un verdadero sistema de partidos democráticos. El problema es que el populismo no se considera a sí mismo como un partido, sino como un movimiento. El partido, como su nombre lo indica, significa una parte de la población está en un partido y otra parte en otra. El movimentismo, que es la forma de expresión del populismo, se considera que es la expresión del pueblo y de la nación en su totalidad. Por lo tanto, el que no está en ese partido es como el enemigo de la patria, el antipatria, el vendepatria, el traidor, y eso evidentemente no es democracia. Populismo y democracia son antitéticos al respecto. Esa es básicamente una de las dificultades. Por eso es que era muy difícil intentar siquiera un sistema de partidos, porque el que iba a ganar, es decir, no se podía excluir al peronismo desde ya, porque una democracia significa que todo el mundo puede tener los representantes que elige, y no se podía excluir a un partido que además era un partido bastante mayoritario, y eso era fundamental. Y sí,
se permitía, como se permitió en el 83, la inclusión del peronismo, el peronismo iba a instaurar un sistema que no era democrático. Es decir, que la posibilidad que se dio en el 83, única y primera, es que el peronismo fuera derrotado en las urnas, democráticamente. Esa fue la gran oportunidad. Y a raíz de eso, el peronismo por primera vez intentó convertirse en un partido, no ya en un movimiento, sino en un partido. Después, bueno, la cuestión económica echa todo esto a perder. Y el Partido Peronista vuelve a convertirse, como es hoy, en un movimiento que se considera representante del pueblo y de la nación, y que no reconoce, y que reconoce en los adversarios o los trata como enemigos. Eso no es democrático, porque uno justamente de los problemas para instaurar una democracia acá y en cualquier país, ¿no? Porque hay algunos temas que no son, algunos temas que son inherentes a la Argentina y otros que son generales sobre los problemas que tiene la democracia. Uno de esos es el tema del sufragio universal. El sufragio universal es absolutamente necesario para que exista un sistema de partidos democrático, obvio, pero no es suficiente. La idea de que el partido que gana las elecciones es el mejor, sin lugar a dudas, y que puede gobernar por sí mismo, no es una idea democrática. Primeramente que el voto tiene un rasgo cuantitativo, pero no cualitativo. Es decir, que la mayoría significa que, valga la redundancia, la mayoría de la gente está a favor de algo, de uno de los partidos. No significa que ese partido que gana sea la representación de la verdad y del bien, porque los valores, verdad, bien, belleza, no son valores cuantificables, son cualidades, pero no cantidades. Entonces, en una democracia la idea, el pueblo siempre tiene razón, que es una idea típicamente populista, no es acertada para una mentalidad democrática. Una mentalidad democrática diría, en un sistema democrático, el pueblo tiene derecho a equivocarse, y a rectificar su error, si es que considera, y el partido opositor, el derrotado, tiene posibilidad en otra oportunidad de triunfar. Por eso hace falta, para ese juego democrático de mayorías y minorías, hace falta varias condiciones. Una condición es igualdad de oportunidades para todos los partidos, cosa que en la Argentina existe a medias. Igualdad de oportunidades significa, por ejemplo, que los medios de comunicación, los medios que hoy son prácticamente los que definen las posiciones, porque se habla mucho de la prensa, de los diarios, de Clarín y La Nación. ¿Cuántos argentinos leen Clarín? Una minoría, seguramente. Es decir, que no es la influencia fundamental en la actualidad la de los medios. La influencia fundamental es la de la televisión y la radio. Y la televisión y la radio indudablemente están casi en su mayoría en manos del partido gobernante. Sobre todo, prácticamente canales de aire, hay uno solo que no esté cooptado o directamente por el gobierno o por amigos del gobierno. Y eso me parece que es, y sobre todo, básicamente, el canal del Estado. El canal del Estado es un canal que pertenece a todos, porque todos los argentinos pagamos nuestros impuestos para que exista un canal del Estado. Sin embargo, ese canal del Estado es el canal del gobierno, no del Estado. Porque
De la primera a la última programa son propaganda del gobierno, lo cual no está mal, siempre y cuando también se permitiera a la oposición tener su programa. No existe eso. Entonces ya hay una desigualdad de oportunidades, ¿no? La oposición tiene escasas posibilidades de llegar a la gente. Por ejemplo, bueno, en los canales de aire hay un solo canal de aire que no está bajo la égida del gobierno y bueno, ya dijimos también del canal oficial. Entonces ya no hay igualdad de Después, otro tema fundamental para que el sufragio universal sea realmente democrático es el de la no reelección de los candidatos, la posibilidad de el que se equivocó pueda rectificarse y el que perdió pueda ganar. Eso es decisivo. Cardoso decía, un gran presidente democrático de Brasil, Cardoso decía, más de 2 gobiernos seguidos por la misma persona, deja de ser una república y se transforma en una monarquía. Ese es otro de los fenómenos fundamentales. La idea de que la mayoría o la democracia está decidida, se decide por el sufragio, por quien gana el sufragio, está comprobado que no es así históricamente. Y vamos a poner algunos ejemplos históricos. La primera vez que se utilizó el sufragio universal en el siglo XIX en Francia, no era universal porque era masculino, las mujeres estaban excluidas, pero era lo que era en esa época lo máximo. El primer sufragio universal lleva al triunfo a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, que utiliza su triunfo electoral para convertirse en un dictador. Fue el primer dictador de los tiempos modernos, fue Luis Napoleón, que fue elegido por sufragio. Y en ese sufragio lo votaron fundamentalmente los obreros y los campesinos. Es decir, que ni siquiera se puede decir de que lo votaba la oligarquía francesa. Pero hay otro ejemplo más flagrante, más escandaloso todavía, de mostrar cómo se puede utilizar la democracia para destruir a la democracia, los métodos democráticos para destruir a la democracia, que es el ejemplo de Hitler. La gente no conoce bien la historia y es importantísimo conocer por eso yo digo que el pasado es fundamental. Hitler llega al poder mediante métodos impecablemente democráticos. Primero es elegido por votos, por el voto de la población, y es la primera minoría en el Parlamento. Ahí entra ya, como primera minoría en el Parlamento. Y bueno, en el sistema de la República de Weimar había un presidente y había un canciller, que el canciller era como un primer ministro con gran poder. El presidente, en medio de una situación muy caótica, nombra, por presión de distintos sectores de la sociedad, nombra como canciller democráticamente a Hitler. Lo nombra Hitler en 1933. Y después muere, al año siguiente el presidente muere y Hitler lo primero que hace como canciller es llamar a un plebiscito donde pide las facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias quiere decir convertirse en dictador. Bueno, Hitler gana, y además en elecciones limpias, sin fraude, secretas, de tal modo que no podía haber un miedo de que se tomaran represalias, porque nadie sabía por quién se votaba. Hitler gana por el 84,4% de los votos. El 84,4%. En una sociedad muy avanzada, como era la sociedad alemana de la época, donde además de votarlo
las clases populares, lo votaron las clases medias y las clases altas, los universitarios, hubo grandes profesores de filosofía como Heidegger que lo votaron, hubo grandes científicos, físicos atómicos, físicos de la física cuántica que lo votaron. Es decir, que hay elementos indudablemente que escapan a la racionalidad en los votantes. Y además Hitler fue apoyado después, casi hasta el final, ¿no? por la mayoría de la población. Y en la Argentina yo diría que, bueno, nunca hubo votos por plebiscito, nunca hubo plebiscitos, pero yo creo que muchas de las dictaduras militares, al comienzo, no digo después de un año, porque ya eso decaía, al comienzo tuvieron un apoyo, a través de las encuestas lo sabemos, un apoyo del mayoritario de la población. El golpe del 30, sin lugar a dudas, tuvo el apoyo de casi todos los partidos políticos, el apoyo de la universidad, de los estudiantes, es indudable que si hubiera habido plebiscito a los 15 días, Uriburu hubiera ganado las elecciones. Otro tanto se puede decir del golpe de Onganía. Onganía al principio tenía un gran porcentaje de votantes a su favor. Y bueno, y lo mismo podíamos decir de Galtieri en la época de la Guerra de las Malvinas, donde el 80% de la sociedad estaba a favor de esto. Es decir que el sufragio universal solamente por sí no es garantía ninguno del gobierno democrático. Además primero que no, hay que tener las condiciones para que la sociedad en su mayoría tenga, ya dijimos algunas, ¿no? La libertad de expresión y demás. Pero fundamentalmente no es solamente el voto, sino que además para hablar de democracia, sino que además hay que gobernar, el gobierno debe ser democrático. ¿Cuáles son las reglas para hablar de un gobierno democrático? Primero y fundamental, la división de poderes. ¿Por qué es la división? Es una cuestión puramente formal. Los populistas dicen que es una mera fórmula, no tiene demasiada importancia. Es fundamental, porque los poderes se controlan unos a los otros. El poder legislativo controla al poder ejecutivo y el poder judicial controla al poder ejecutivo y al poder legislativo. Hay un control, ¿no? Fundamental. Y además tienen que existir organismos estatales y no estatales que a su vez vigilen y controlen a los tres poderes. ¿Por qué existe la corrupción, por ejemplo? Lord Acton, hay una frase famosa de Lord Acton que decía: todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque corrupción y autoritarismo son dos cosas indisolublemente unidas. El poder que quiere perpetuarse y que quiere tener cada vez más poder es corrupto porque compra apoyos, por ejemplo. Y la corrupción, a su vez, necesita del poder. ¿Para qué? Para lograr la inmunidad. No hay corrupción donde no haya inmunidad. Es decir, que la corrupción nos lleva al autoritarismo y el autoritarismo nos lleva a la corrupción. Están indisolublemente ligadas. Y ya vemos que en la Argentina los ejemplos son flagrantes. Corrupción y autoritarismo van muy unidos. Esto parecería que yo estoy hablando haciendo una defensa del voto calificado. Nada de eso. El voto calificado es peor, tiene peores defectos todavía que el voto universal. ¿Por qué? Porque ¿quién elige
quién decide, quién califica, ¿no? ¿Con qué criterio se califica quienes están capacitados para gobernar o no? Yo diría que si tomamos un caso en la Argentina, por ejemplo, bueno, vuelvo a repetir, en la Argentina si hubiera habido un voto calificado, uno de los sectores que hubiera sido más indicado como para ser el que decidiera quién debía ser el gobierno adecuado sería la clase media urbana, culta, ¿no? Profesional. Sin embargo, esa clase media culta urbana que parecería ser la más adecuada para un gobierno, para un voto calificado, es la clase que estuvo a favor de todos los golpes militares. Era la clase que consideraba que el hombre más capacitado para gobernar el país era Onganía. Entonces ya vemos que no se da tampoco eso, no se da. El freno, básicamente hoy el problema no es tanto, en una época indudablemente cuando existían el absolutismo, la democracia nace como un ataque a las monarquías absolutistas, a los gobiernos absolutistas. En ese momento era, digamos, siglo XIX, comienzo del XX, el problema de la democracia era poder elegir a los representantes del pueblo. El problema, eso más o menos ya está. Eso ya está. Fraude, hay muy pocos casos de fraude. El problema hoy es fundamental para que exista cómo controlar y vigilar a los gobiernos. Eso es fundamental. Tiene que haber una serie de organismos de control, de freno. Montesquieu, que es uno de los teóricos primeros y fundamentales de la democracia, decía, hay que crear un poder contra el poder. Es decir, que el Estado debe ser permanentemente vigilado. Bueno, el caso argentino, desde ya no hay, porque los pocos organismos controladores del Estado, estatales, dentro de las leyes, a su vez son cooptados o corrompidos por el poder ejecutivo. Entonces tiene que haber, además de esos organismos, tiene que haber organismos extraestatales, locales primero y, en segundo término, también internacionales. Básicamente yo diría que más internacionales que locales para controlar. Afortunadamente ya empiezan a existir algunos organismos que todavía, algunas organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, por ejemplo, y otros como el Tribunal Penal Internacional, que llega a poder juzgar a determinados gobiernos por violación a los derechos humanos. Ese es el camino actual para reforzar la democracia. El freno de los gobiernos que están proclives al autoritarismo, ni digamos en la Argentina, que es un ejemplo clásico, al autoritarismo y a la corrupción, que son los dos males fundamentales de nuestra época. El tema entre sociedad civil y los gobernantes. La sociedad civil es muy proclive, en la Argentina por lo menos, y en otras partes también, muy proclive a, una vez que eligió un gobierno, después, bueno, cuando les salió mal, la cosa, es proclive a echarle toda la culpa de los males del país a los partidos, a los gobernantes, cosa que no es del todo desacertada, pero no es solamente eso. ¿Cuánta responsabilidad tiene la sociedad civil? Ya vimos cómo la sociedad civil argentina ha apoyado a los golpes, en su primera etapa, los golpes militares. Y además hay un tema que no es una especificidad argentina, sino es del mundo entero. La gente
que realmente se interesa por la política, que piensa en política, que conoce, que se informa y que tiene un voto realmente racional, es una minoría. Yo diría, en la Argentina habrá un 20% que están a favor, convencidos de un determinado partido, el gobernante, por ejemplo, el que está gobernando, diríamos un 20%. Otro 20% que está convencido, con razones y con argumentos, en contra del gobierno. Y el resto, que es mayoritario, las cifras que yo doy, por supuesto, son estimativas, pero más o menos es así. Y el resto, que sería el 60%, es completamente indiferente y apática a la política. Esa es la realidad de todos los sistemas políticos modernos, no solamente de la Argentina. En Estados Unidos, que es la democracia más antigua, la mitad de la población, como no es el voto obligatorio, no van a votar. La política no es una necesidad como puede ser inevitable, como puede ser el hambre o el deseo sexual. No existe en la política como una necesidad. Hay gente que le importa y gente que no le importa, que prefiere ocupar su tiempo en el trabajar, en divertirse, en su vocación, científicos que prefieren dedicarse a la ciencia, artistas que prefieren dedicarse al arte, y la política les perturba, les molesta, les fastidia, les aburre o les ocupa tiempo. Esa es una realidad que hay que contemplar. Muy difícil de superar. Por eso es que el voto cuantitativo es un voto muy así nomás, ¿no? Hay gente que se decide el último día por diversos motivos que no tienen mucho que ver con la racionalidad política. Eso es realmente es así, es muy importante tomar en cuenta esa apatía y esa indiferencia. Eso no significa de ninguna manera, no podemos obligar a la gente que se ocupe de algo que no le interesa. Es decir, no podemos, hay mucha gente que no le interesa la música, no podemos obligarla a que les guste la música. Bueno, hay gente que no le interesa la política. Esto no significa, la gente que no le interesa la música o la pintura, bueno, el mundo sigue andando. Pero la gente que no se interesa por la política no deja por ello de ser responsable de lo que le pasa al país. No, porque aún el silencio es el silencio o el no elegir es una manera también de elegir. Hay una diferencia de responsabilidad y culpabilidad. Los culpables principales son los protagonistas de la política. Después hay culpables o responsables indirectos que son los que apoyaron. Y después está la responsabilidad del que decidió no decidir nada. También eso es. Nadie es inocente en la política, porque vivimos en una sociedad política y nadie es inocente. Y el tema de los políticos, el defecto de los políticos, ese es el defecto digamos, de los electores. Ahora está el defecto de los elegidos, de los representantes. Está en que en la época actual, y esto no me refiero solamente a la Argentina, vuelvo a repetir, sino en general a todo el mundo moderno, los políticos son seguidistas, siguen la opinión de la gente. El fenómeno de las encuestas, por ejemplo. Los políticos son locos por las encuestas, viven pendientes de las encuestas, y lo que la gente quiere es lo que ellos siguen. Pero la gente a veces quiere cosas que no son posibles de realizar. El problema es que la mayoría, aparte de la indiferencia, la apatía o la incultura política, que ya hemos visto, también está el hecho de que la mayor parte de la gente no vive el aquí y el ahora, no tienen conciencia histórica. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio de esta charla, que el presente está muy vinculado al pasado y al futuro. Es decir, la realidad humana no es una sola dimensión, son tres dimensiones, pasado, presente y futuro.
Y la mayor parte de la gente vive en el presente absoluto, en el aquí y el ahora. No recuerdan el pasado, por lo tanto, no extraen lecciones del pasado, no saben las consecuencias que pueden tener determinados actos y vuelven a incurrir en los mismos. La Argentina es un caso típico. Ahora estamos haciendo cosas que se hicieron en el 45 y que se hicieron en el 70, volvemos a repetirlas y sabemos que terminó mal en uno y en otro caso. Y volvemos a repetir y vamos a volver a terminar mal. Es porque no tenemos recuerdo del pasado y tampoco nos proyectamos al futuro, porque si nos proyectáramos al futuro, sabríamos que determinadas acciones políticas que nos pueden traer un beneficio en el presente van a tener consecuencias no en un futuro lejano, sino en un mediano plazo, consecuencias negativas. Un caso emblemático es la inflación. La inflación, cuando empiezan los primeros años de la inflación, da una euforia y un bienestar, es la gran fiesta del consumo, porque hay plata y dinero. Después esa fiesta hay que pagarla rápidamente. Eso ocurrió con la fiesta peronista del 45, que fueron años de gran apogeo, todo el mundo tenía plata, gastaban, compraban cosas que nunca habían podido comprar. Duró hasta el 50. En el 50 empieza a mostrar la cara, hay que pagar, empezar a pagar esos defectos, el gobierno se queda sin reservas y ahí empieza el mal tiempo. Y eso volvió a ocurrir con el segundo peronismo, el 75, el 73, que termina ya en el 75. En los últimos años, en una crisis económica espectacular, con el 1000% de inflación, etcétera. El famoso Rodrigazo, que es consecuencia de la fiesta inflacionaria anterior, y ahora estamos de nuevo lo mismo. Ahora ya empiezan a verse, tuvimos unos años de gran apogeo, la gente tiraba la plata todos los últimos años, 2 últimos años, y ahora se terminó, ahora hay que empezar a pagar. Esto es que hay que pensar políticamente en el pasado y en el futuro, y no en el plazo, en lo inmediato. Pero, bueno, la gente es así, es muy difícil tener una conciencia histórica, pero los políticos están obligados a tener. Lo malo es que los políticos tampoco tienen esa conciencia del pasado y del futuro. También los políticos actúan del momento que se rigen por las encuestas, por lo que la gente piensa en el momento. Y la gente hoy piensa una cosa y la encuesta de 2 meses después es todo lo contrario. Eso está mal, completamente. El político no debe estar apartado por supuesto, un político democrático no debe estar apartado del pueblo, tiene que responder las demandas, pero no debe estar a la cola de la opinión pública, no debe estar siguiendo atrás de la opinión pública, debe estar adelante, un paso adelante, no tan adelante como para separarse de la población, pero sí adelante como guía. El político debe ser un guía, y eso lamentablemente en la sociedad actual existe muy poco. Existe muy poco. En la Argentina actual no existe ni en los gobernantes ni en la oposición tampoco un concepto realmente de largo plazo. Hay que pensar a largo plazo, o por lo menos a mediano plazo. Acá se piensa al corto plazo. Eso es, me parece decisivo. Y bueno, y es así como esto es un terreno fértil para los demagogos que ofrecen por medio de magias, ¿no?, la prosperidad enseguida. Y bueno, eso lleva. Eso tiene siempre un mal. El tema es, hay un periodista de investigación que ha hablado, creo que ha hablado en esta sala también, que es Carlos Pañi, muy inteligente, que llegó a decir una cosa muy cruel, muy dura, pero con la que yo coincido completamente, que entre la sociedad argentina y los gobiernos hay un pacto de mafiosos. ¿Qué quiere decir pacto de mafiosos?
Las clases altas apoyan a cualquier gobierno, por corrupto que sea, con tal de que tenga de conseguir subsidios. Las clases medias apoyan a los gobiernos más corruptos y les perdonan todas las corrupciones con tal de que les permitan una prosperidad inmediata, les permitan vivir, consumir, que es la base de la clase media. Y las clases bajas, que son las más perdonables, bueno, porque viven de las dádivas, ¿no? De las dádivas, de los planes de ayuda y del clientelismo, ¿no? En realidad. Y las tres clases que apoyaron la corrupción, hasta decir basta, por esos tres motivos distintos, cuando las arcas quedan exhaustas, como quedan a corto plazo, son los primeros que satanizan a esos gobiernos que hasta hace poco adoraban y eso ha ocurrido, por ejemplo, ocurrió con Menem, ¿no? Menem se le perdonaba todo, mientras la cosa iba bien, todo, el que la corrupción, y lo mismo está ocurriendo ahora con el gobierno actual. Entonces, guías. Pero claro, el tema de la guía y de seguir es un tema difícil. El político tiene que tener, para ser guía, tiene que tener una capacidad, un talento político y ético muy grande. Y el gobernado, el elector, tiene que tener una capacidad crítica muy, muy grande. Estas cualidades, lamentablemente, no abundan demasiado en el mundo actual, ¿no? Esa es un ejemplo que yo pongo, un político que yo considero que entraría dentro de estos políticos guías que yo admiro, sería el caso de Felipe González, por ejemplo. Felipe González logró, como guía del pueblo, por convencer a la sociedad española, tanto a la de derecha como a la de izquierda, que se oponían por prejuicios, por tradicionalismo y por una cantidad de motivos, se oponía a la entrada de España a la Unión Europea. Y Felipe González los convenció, era un guía realmente, y bueno, y España llegó a tener un gran apogeo que nunca había conocido en la historia, en toda su historia, gracias a su ingreso en la Unión Europea, aunque hoy esté en crisis, pero de cualquier manera eso fue muy positivo. Ese es un político admirable, políticos guías así, político guía en América Latina, y yo nombraría a Cardoso, a quien ya he citado. Ese era un político guía. Nombraría tal vez a Sanguinetti de Uruguay, nombraría a Lula de Brasil, en cierto modo, y en fin, nombraría a Lagos de Chile, y no sé si muchos más. Eso lamentablemente se da poco. Bueno, aparentemente estoy un poco, esta visión es un poco escéptica, un poco pesimista con respecto a la realidad actual, pero vivimos en un mundo en crisis, el mundo y la Argentina doblemente en crisis, así que yo creo que cuando se está enfermo, la única manera de curarse es tener un buen diagnóstico. Hay que diagnosticar. Si uno dice, no hay ninguna enfermedad, con una pastillita o un yuyo se cura, no. Evidentemente hace falta, si se tiene un cáncer, hace falta una operación a fondo. Y lo más probable es que nos curemos. Pero eso lamentablemente a la gente no le gusta, y a los gobiernos tampoco quieren correr el costo político que significa hacer cambios o tomar medidas que son impopulares en el corto plazo, aunque sean positivas en el mediano plazo.
Bueno, algunas de las, voy a tirar algunos de los temas que a mí me parece que son imprescindibles para salir de este pantano en los que estamos políticos, en los que estamos metidos. ¿Cómo mejorar estos problemas, estas falencias del sufragio universal, por ejemplo? El sufragio universal, tal como se utiliza en la Argentina, no en todos los países, es lo que se llama, en teoría de los juegos, un juego de suma cero. Es decir, uno gana todo y el otro pierde todo. Lo que debe hacer es que el que pierde no pierda todo, algo gane, que se llama en la teoría de la suma positiva. La suma positiva, esto en términos concretos, ¿qué significaría? Que el gobierno no debe ser exclusivamente de la mayoría y la minoría dejada a un lado, que es lo que se realiza en la Argentina, sino que debe ser un cogobierno en proporción, por supuesto, más de la mayoría, pero con coexistencia de la minoría. Bueno, se va a decir, bueno, pero la minoría no lo votaron, pero no lo vota, pero vuelvo a repetir, porque tampoco tuvo las condiciones adecuadas, porque no tuvo medios de comunicación. La mayor parte, mucha gente no tiene cable, por ejemplo, visión, no tiene cable, y los gobernantes opositores no aparecen en los canales de aire, aparecen en los canales de cable. Entonces ya hay una desigualdad de oportunidades. Es decir, suma positiva. El sistema mayoría-minoría, suma positiva. Darle más importancia a la minoría y, por lo tanto, darle más importancia al legislativo que al ejecutivo. En general, en los gobiernos actuales, el ejecutivo es todo y el legislativo lo único que hace es protocolizar las medidas que toma el poder ejecutivo. En la Argentina es así y no es de otra forma. Es decir, darle más importancia a la minoría y, por lo tanto, al legislativo, que es donde está la minoría. En la base está en el legislativo, la base democrática. El ejecutivo, y máximo en un país como el nuestro, con una tendencia al caudillismo desde el siglo XIX, es un peligro el dejar de lado la división de poderes. Y bueno, y por supuesto el poder judicial. Bueno, ya hablamos sobre la necesidad de contralores estatales y frenos y contralores fundamentales. Vigilar y controlar al gobierno, a los estados, gobierne quien gobierne, porque todos los gobiernos los hombres son corruptibles. Yo me animaría a decir que, aunque esto no lo doy con absoluta seguridad, yo me animaría a decir que el sistema presidencialista en América Latina desde ya ha fracasado, salvo raras excepciones. En la Argentina ha fracasado, porque es un sistema que existe desde el siglo XIX ahora, y raras las excepciones de los presidentes que han terminado su mandato. Quiere decir que es un sistema, y los que han terminado su mandato, de cualquier manera, han sido bastante autoritarios. Yo creo que un sistema parlamentario o semiparlamentario sería tal vez, no digo que seguro, tal vez menos. Esto no significa que esté haciendo propaganda para la reforma constitucional, de ninguna manera, porque la reforma constitucional en el contexto histórico actual es negativa. No, es negativa porque el tema no es el tema de cambiar el sistema presidencialista por el sistema parlamentario, sino es otro. Pero en otras condiciones, en mejores condiciones, tal vez un sistema parlamentario o semiparlamentario, y en Europa ha funcionado. La gente dice que se produce ingobernabilidad en los sistemas parlamentarios, pero sí, hubo al comienzo en Italia, por ejemplo, y en Francia hubo realmente situaciones un poco caóticas, pero después se reformó el sistema de tal manera, bueno, es una cosa muy técnica que yo acá no la voy a explicar porque no tiene, se ha reformado de tal forma de que se impida llegar a esa ingobernabilidad. Y
Y bueno, yo diría que sistemas como el alemán, que es tal vez sea uno de los mejores sistemas democráticos, o sistemas como los escandinavos, son sistemas parlamentarios, semiparlamentarios, y nunca han tenido problemas de ingobernabilidad, ni golpes de Estado, ni dictaduras militares, como hay en los sistemas presidencialistas. Y dentro del sistema parlamentario, o no, es preferible siempre, el mal mayor es el sistema de un partido hegemónico, que es el caso actual argentino. Caso argentino desde hace 50 años que hay cuando no hay dictaduras militares, hay un partido hegemónico que es el partido peronista, no hay vuelta de hoja. Partido hegemónico que en cualquier momento se convierte en partido único, ¿no? Se convierte en partido único. Eso me parece preferible un bipartidismo, y más que un bipartidismo es preferible un multipartidismo. Y más que un multipartidismo, yo soy partidario de las coaliciones. Sobre todo en un país como este, donde el sistema de partidos está en crisis, donde los dos partidos, el Partido Radical y el Partido Peronista, están en una crisis muy profunda. Yo creo que un sistema de coalición es el más adecuado. Y ha habido ya varios intentos que han fracasado, pero no importa, hay que volver a intentarlo. Los que me dicen que el sistema de coalición no funciona, yo les diría, el país donde mejor funciona el sistema democrático, vuelvo a nombrar a los países nórdicos y Alemania, y son sistemas, los nórdicos no tanto, pero Alemania es un país que ha sido gobernado casi siempre por coaliciones, demócratas cristianos y socialdemócratas. Y Francia durante una época, en muchas épocas, también llegó a ver lo que se llamaba la cohabitación entre la derecha y la izquierda, el partido gaullista y los socialistas. Y en Italia también, la época de lo que se llamaba el compromiso histórico, que era ahí todavía peor, porque eran los católicos y los comunistas juntos. Y sin embargo, eso no fue desastrosa esa experiencia. Yo creo que las coaliciones, de hecho, casi yo siempre he apoyado a las coaliciones y las sigo apoyando. Creo que una coalición en un momento de crisis profunda de los partidos, una coalición de centro izquierda democrático y de centro derecha democrático, básicamente democrático, racional y moderno, tienen que ser los partidos que coalicionan. Yo creo que sería bastante positivo. A mí me parece que eso sería lo mejor. Bien. Bueno, además hay que aceptar, es otra regla decisiva, hay que rechazar todo gobierno o todo sistema político que se proponga el fin de los conflictos, la paz y la unión universal. Eso, dos utopías del siglo XX, el fascismo se proponía justamente el terminar con todos los conflictos y contradicciones mediante el orden y la jerarquía, y el comunismo mediante una hegemonía total. Los dos fracasaron, y en este momento yo creo que si la democracia se plantea el fin de todo conflicto, va a fracasar también. La realidad humana es conflictiva, y la democracia es justamente entender que lo que debe hacer un gobierno democrático es impedir que los conflictos se transformen en violencia, que terminen en una lucha a muerte o sangrienta, y llegar a coaliciones, una vez más utilizo ese término, consenso, pero el consenso no significa el fin del disenso, es la combinación
la democracia es una combinación de disenso y consenso. Un consenso que siempre es provisorio, porque el fin de un determinado conflicto significa el comienzo de otro. Porque cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, se consideró que llegábamos a una época de paz y de democracia. No hubo tal, empezó inmediatamente la Guerra Fría. Cuando se termina la Guerra Fría también se consideró de que ahora era el reino universal de la paz y la democracia. No hubo tal, empezó el fundamentalismo islámico y demás. Es decir, que hay que hacerse a la idea de que los gobiernos son siempre imperfectos y conflictivos, porque la realidad humana también lo es. No debemos ser pesimistas ni optimistas, porque el pesimismo y el optimismo es una forma de fatalismo, de determinismo, de profecía en el futuro. Los pesimistas creen que siempre las cosas estarán mal, y los optimistas consideran que las cosas van a estar bien. No, es decir, vivimos en el futuro es siempre incierto, y el único sentimiento que podemos sentir frente a ese futuro no es ni el optimismo ni el pesimismo, sino la incertidumbre. Yo al respecto recordaría un concepto de un escritor un pensador político que estuvo muy de moda hace unos años y que hoy está totalmente olvidado, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía: hay que unir el pesimismo de la inteligencia, del intelecto, con el optimismo de la voluntad, de la acción. Es decir, que debemos saber que el mundo es peligroso, que es riesgoso, que hay enorme cantidad de problemas, que la democracia es muy difícil, no obstante lo cual hay que seguir en ese camino y seguir luchando por eso.